voy a leer las preguntas que nos han ido llegando. Una de ellas es de Daniel Durán para Jorge Angas. Y dice, Jorge Angas ha mencionado 3D GIS y de gemelos digitales, a los que se pueden adjuntar datos. Ambos son próximos al concepto de HBIM, Heritage BIM. Desde su grupo de investigación han probado a utilizar o integrar sus resultados en entornos HBIM. Si no fuera así, ¿conoce proyectos arqueológicos donde lo hayan hecho? Espero que Jorge esté por aquí Sí, para sí, respondernos. estoy Vale, aquí, estoy perfecto, aquí. Sí, Jorge. sí. Muy bien. Perdona, Nieves, que me he adelantado y le he contestado, como era el primero, no sabía, le he contestado por el chat. A ver, sí que trabajamos con modelos HBIM, con el paquete principalmente de tokens de Autodesk. ¿Qué ocurre con los HBIM? Sobre todo cuando hablamos con arquitectos a ver, el HBIM ya es un concepto que, bueno, los primeros estándares fueron, me parece que del año 2008, ingleses sobre los BIM, ¿no? Todavía no habíamos hablado del Heritage BIM. ¿Qué ocurre? Que ligado a la propia arquitectura, que digamos que son superficies parametrizadas que responden pues, a un techo, unas puertas, más o menos, sí que se puede aplicar y, bueno, se puede hacer clasificaciones. En arqueología, cuando tenemos superficies de excavaciones arqueológicas, el HBIM es realmente un problema. Entonces, si hablamos de arquitectura o superficies parametrizadas, o sea, superficies que pueden responder a planos y se pueden modelar, sí, pero en excavaciones arqueológicas realmente es algo complicado. De hecho, cuando coges alguna superficie, pues no sé, San Juan de la Peña o que he comentado, y tienes que modelar lo de la Peña, el meter ya un mallado sí que se puede ya, son los softwares Revit y este tipo de softwares sí que se puede, pero resulta altamente complejo. Entonces, yo le comentaba que, bueno, pues lo que es mallados, pues te vas a las mallas tradicionales con diferentes librerías, que es en lo que estamos trabajando. Y luego sí que hay un autor, Nicolo De Lunto, en uno de las monografías que he comentado, que era Arqueología 3D GIS, que él, va por el camino del medio. De hecho, utiliza 3D Hub, que es una plataforma del Centro Nacional de Ricerca, la han desarrollado, que está desarrollada en JavaScript, y ellos hacen como una especie de camino intermedio, que es meter el GIS y ese modelado entre mallado y GIS. Y de hecho hay una monografía que, bueno, le he puesto ahí en el chat, que se puede descargar de manera gratuita, y es el camino intermedio. A mí, si hablamos de arquitectura, pues sí que los BIM tendrán yo creo, su trayectoria, pero más ligado al mundo arquitectónico, y en el futuro, pues entiendo que habrá modelados o mallados que sí que se puedan hacer ese tipo de clasificaciones, pero hoy por hoy es algo altamente complicado cuando hablamos de superficies que no tienen una superficie parametrizada. Perfecto, muchas gracias. Espero que, vamos, supongo que ya le habrás dado más que de sobre respuesta a Daniel. Si quiere decir algo más, pues ya nos lo comenta. La siguiente pregunta que tenemos es para eh, eh, Lara Íñiguez, Sí, y nos la transmite Natalia Pérez. Y le gustaría saber si se contempla el uso de la inteligencia artificial para la reconstrucción de los fragmentos de pintura mural y de los motivos decorativos. Gracias. sí, gracias. Es una pregunta que nos hacen cuando hacemos charlas de este tipo, nos la hacen muchas veces. De hecho, ayer mismo salió. Hubo un proyecto en Alemania que costó muchísimo, de como 5 millones de euros, creo que era, para intentar utilizar la inteligencia artificial, sobre todo robots, que salió alguna noticia también de Pompeya, para intentar hacer el puzzle de los fragmentos. Y fue horrible, o sea, unos resultados nefastos, no, fue un proyecto fracaso total. Y luego, respecto a hacer las reconstrucciones, lo que son las reconstrucciones virtuales, no lo utilizamos de momento porque yo hablo para cuestiones de pintura romana, la inteligencia artificial realmente está en pañales. De hecho, si tú le preguntas a cualquier tipo de inteligencia artificial, ChatGPT u otras,
cualquier cosa sobre pintura normalmente te da datos erróneos, así que de momento, yo no digo que en un futuro, que tampoco voy a ser negacionista de estos instrumentos, pero de momento para todo lo que son las cuestiones de pintura habría que trabajar tanto en entrenar a la inteligencia artificial que muchas veces sería mucho más trabajoso que utilizar la propia cabeza para, o el propio cerebro para que ya tienes tus datos metidos en la cabeza, has visto mucha pintura, etcétera, etcétera, para hacer tus propias reconstrucciones, vamos, las reconstrucciones virtuales basadas en modelos fiables. Por tanto, de momento, un no rotundo, un no rotundo. Tanto para cualquier cosa de información como para cualquier cosa de reconstrucción. De hecho, si hoy te vas a la Wikipedia y ves pintura mural romana en Hispania, lo que hay son datos totalmente erróneos y completamente desfasados, y así que de momento no. Pero bueno, gracias por el interés. Vale. Muy bien. Quería apuntar Sí. una cosilla aquí. Vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Lara. Y en este sentido, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, de reconstrucción virtual automática con inteligencia artificial, que se han vendido un poco con bombo y platillo de, bueno, pues presentamos un sistema de reconstrucción virtual automática del pasado, tal, tal, tal. Y son efectivamente estudios muy, muy concretos. En concreto, lo podéis buscar por internet, están, si ponéis Automatic Virtual Reconstruction o algo así, salen. Son estudios científicos que se han hecho entrenando a una inteligencia artificial, por ejemplo, con datos de templos dóricos griegos. Y lo que se consigue es que cuando le das una imagen de un templo dórico griego en ruinas, te recomponga la parte superior con otra imagen, por ejemplo, ¿no? Pero esto tiene el problema que comenta Lara. Cuesta muchísimo más entrenar a una Sí. inteligencia artificial con los datos correctos para que nos dé un resultado correcto que realmente hacer tú la reconstrucción virtual por tu cuenta, ¿no? De hecho, en este ejercicio se tuvieron que hacer reconstrucciones virtuales para entrenar a la propia inteligencia artificial. O sea, hay que hacer el proceso de reconstruir virtualmente para entrenarla y que luego ella pueda reconstruir. Pero además tiene muchos problemas porque si no reconoce bien que los restos que está viendo en la imagen son de un templo de ese tipo o no reconoce bien cómo está colocado, no te va a hacer bien la reconstrucción. Entonces, tienen que ser imágenes, digamos, hiperclarísimas que cualquiera puede ver cómo era ese templo. Entonces, realmente no resulta útil por muchísimas, muchísimas razones, ¿no? Y luego también tenemos otra cosa muy importante, y es que cada templo, pero también cada pintura mural, como ha contado Lara, etcétera, es diferente y tiene un Sí. contexto diferente, tiene un estilo diferente, y tú no puedes dar, digamos, a una inteligencia artificial una coctelera de pinturas romanas y que te haga un remix de ellas o que te haga algo sacado de ellas, porque al final a lo mejor de esa pintura que estás estudiando solo hay 2 o 3 paralelos y tienes que basarte en esos paralelos que hay, ¿no? Entonces realmente no se puede, digamos, automatizar porque la inteligencia artificial necesita además de unos datasets muy altos, muy grandes, de una grandísima cantidad de conocimiento para poder entrenarse. No la puedes entrenar solo con 2 o 3 imágenes. Y ya digo, en nuestros casos, en muchas ocasiones, los paralelos que tenemos son muy reducidos, no son de muchísimas imágenes. O sea que, bueno, hay mucha complejidad a la hora incluso de entrenar a una inteligencia propia para hacer un trabajo en concreto, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Pablo, porque la verdad es Ujú. que yo he probado alguna vez por curiosidad Claro. un poco con alguna inteligencia artificial, y de verdad que es que se basa en las fake que has contado tú de que hay por Ujú. internet circulando, Claro. que claro que es en lo que más a mano, entre comillas, tiene la inteligencia artificial para generarte una imagen. Entonces, Ujú. sería tanto el trabajo para entrenar bien a una inteligencia artificial que no sé si de momento merece la pena, Claro. desde mi humilde conocimiento de estas cuestiones, y no sé si merece la pena de momento ni siquiera hacer el intento con toda la serie de recursos económicos que conlleva eso, como ha pasado con Alemania, que intentaban hacer Claro. los puzzles y la inteligencia artificial les giraba los fragmentos, entonces tenías una pintura y el reverso de otro fragmento. O sea, mm, yo de momento, por el momento, no me quiero aventurar ni decir de este agua no beberé, pero de momento soy muy escéptica. Perfecto. Pues nada, paso a leer la siguiente pregunta, que es para Jorge Angas, y preguntan por su opinión en relación a proyectos arqueológicos pequeños con pocos recursos, ¿qué nuevas tecnologías consideras que deberían implementarse
de manera prioritaria para que puedan aportar más información. Bueno, se puede leer desde muchos puntos de vista. A ver, por decir algo básico, lo primero yo creo que sería la geolocalización, porque creo que esto antes lo ha dicho. Luego se me ha pasado a comentarlo, lo ha dicho Durga, de que había habido problemas con tecnologías actuales, no sé si era georradar, etcétera, y que no se había localizado, pues bueno, pues esto ha pasado antes, pasa ahora y seguirá pasando, evidentemente. Entonces, yo lo primero, lo más básico es localizar con garantías una excavación, una prospección, etcétera. Entonces, para esto, yo creo que cada vez más hay sistemas bastante económicos de sistemas GPS, pero no me refiero a un teléfono móvil, sino cogiendo las redes de geodesia activa que prácticamente en todas las comunidades autónomas aquí en Aragón, y si no en el IGN, pues hay bastante cobertura, pues sería pues hacer una correcta geolocalización con un sistema RTK. Eso sería lo básico, tener correctamente, pero ya simplemente también con un sistema de coordenadas adecuado, porque a veces yo aquí, los alumnos de la Universidad de Zaragoza, cuando les preguntas cuál es el sistema de coordenadas oficial en España, pues la gente dice UTM, pero no sabe si es de 50, 389. Ahí sí que es cierto que falta un poco quizá pues de cultura, de decir, bueno, pues esto es así, esto antes ha cambiado, o en el 2007, etcétera. Ese tipo de sistemas de coordenadas sería lo adecuado. Y luego ya a nivel de documentación, pues bueno, lo ha comentado Lara, hay un montón de sistemas sencillos de generarme una ortofoto, sistemas online o programas que yo prácticamente todo arqueólogo trabaja de una manera u otra, más o menos avanzada, trabaja con sistemas de fotogrametría y ya no te digo que generes un modelo 3D, pero esto es algo que estamos haciendo en Arteda, que vayas documentando capa tras capa de la excavación, ¿de acuerdo? Porque al final no olvidemos que la arqueología es destructiva cuando hacemos una excavación, con lo que tenemos que asegurar que la documentación se realiza de la manera más fidedigna. Entonces, si tú vas haciendo unidades estratigráficas y vas documentando, generando simplemente una ortofoto, eso está bien georreferenciado, pues igual, pues lo que veíamos en el Cabeza de la Cruz, igual el día de mañana eso puede proporcionar otra información que a ti o no se ha podido o te ha pasado desapercibida o han salido nuevos restos. Entonces, que esté todo bien geolocalizado y que generemos ese tipo, que no digo modelos 3D, digo simplemente llanamente ortofotos de todas las unidades estratigráficas con cualquier tipo de programa de fotogrametría que podemos encontrar. Yo creo que es algo realmente sencillo al alcance de cualquier tipo de excavación que se puede implementar y luego, pues evidentemente, al gobierno autonómico correspondiente, pues entregar ese tipo de información en los informes prescriptivos. Perfecto, pues muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta para Jadranka y dice, ¿crees que se podría aplicar el proyecto a la percepción de intervenciones de restauración, concretamente a las reintegraciones cromáticas y cómo son percibidas estas por los usuarios? Hola, no entiendo de todo la pregunta. ¿La podría repetir? Si se puede aplicar, si se puede hacer un caso de estudio de un proyecto de restauración o si tiene aplicación práctica lo que estamos aprendiendo del proyecto para los trabajos de restauración. A ver, dice, ¿crees que se podría aplicar el proyecto, Vale, supongo que tu proyecto, a la percepción de intervenciones de restauración, concretamente a las reintegraciones cromáticas y cómo se perciben por los usuarios? vale. Bueno, seguramente la percepción de cómo se percibía una obra una vez, seguramente es algo que se puede estudiar desde aquí. Si el proyecto tiene aplicación en eso me suena un poco también a la discusión que acabamos de escuchar, ¿no? Entre Pablo y Lara, hablando un poco de la inteligencia artificial que se aplica a estos casos. Eso en realidad tiene relevancia en lo que estamos haciendo nosotros, en el sentido de que, claro, si un algoritmo, una inteligencia artificial va a querer restaurar algo, pues tira de una información previa que ya tiene. ¿Qué pasa? Si esa información previa es errónea, no nos va a dar buenos resultados.
Y eso es exactamente lo que hablé en la presentación también, ¿no? Si nosotros vamos haciendo predicciones y etcétera, todo funciona porque tú tiras de una información que tú tienes que para ti es buena, es correcta. La que pues, se puede recopilar para apoyar a un proyecto de restauración de algo mediante la IA es complicada por esos motivos, porque primero o es errónea la información que está disponible o, como vimos también en la presentación de Pablo, hay muchos sesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir y repetir esos sesgos. Entonces, yo creo que tiene aplicación en el sentido de que si nosotros estudiamos mejor cómo funciona la mente, cómo funcionan estos procesos de predicción y etcétera, eso seguramente en la inteligencia artificial, que es un intento en reconstruir cómo pensamos y cómo razonamos, obviamente tiene aplicación práctica. Sí. Y por otro lado, si se trata de cómo puede ser de aplicación lo que hacemos para proyectos de reconstrucción y así. Está todo el aspecto también de reconstrucciones virtuales que se pueden explorar y etcétera, como también vimos en otras presentaciones. Yo lo que creo que puede incluir Lexscape a eso es como una visión sensorial aún más amplia de eso, ¿no? De decir, vale, no tenemos solo reconstrucciones que vamos viendo y vamos moviéndonos dentro, nosotros podemos aportar también qué significan todos esos estímulos y cómo se pueden también mejorar o no, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo del estudio en el museo, ¿no? De ir viendo qué es lo relevante, qué información tenemos y cómo podemos transmitirla. Entonces, en ese sentido, creo. Si esto no es por donde iba la pregunta, podría, podría responder más o también está el correo para cualquier cosa. Vale, perfecto, creo que sí. Tienes también otra pregunta. Dice, si los estudios basados en la neurociencia y en la materialidad se pueden exportar a otros elementos de la cultura material, por ejemplo, la arquitectura. Sí, sin duda ninguna. Efectivamente, cuando hablamos de materialidad nos referimos a todo el mundo construido, ¿no? Entonces, esos son objetos, como es la cerámica, nos gusta mucho. Empezamos, de hecho, por trabajar con cerámica prehistórica porque es algo artesano, hecho a mano, es algo único que dentro de sí lleva toda la racionalidad de la sociedad que lo creó. Pero como pensamos que se pueden materializar modos de pensar en una cerámica, la verdad que esto se ve muy claramente también en otras construcciones. Piensan, por ejemplo, yo, aparte de estar en el proyecto de Escape, también soy de un proyecto Milestone que trabaja con paisajes monumentales, hablando de la primera monumentalidad, el megalitismo, la construcción de un momento. En el neolítico es un cambio absoluto de la percepción la relación que alguien tiene con el espacio, con el entorno. Entonces, eso también cuenta, digamos. Y luego, hablando de la arquitectura, esto tenemos el ejemplo más fácil, que es la arquitectura que utilizan los sistemas totalitarios, ¿no? Si se ve los edificios que se construyen durante el socialismo, por ejemplo, que evocan ciertas cosas, esos son muy distintos de los monumentos o las gestiones urbanas que tenemos, por ejemplo, desde un sistema capitalista. Entonces, sin duda ninguna, estamos rodeados de ejemplos. Sí, efectivamente, lo único es ir encontrando las formas de estudiarlos, ¿no? Pero ejemplos hay, sí. Muchas gracias, Blanca. Pues tenemos ahora dos preguntas para Pablo. La primera dice, ¿cómo se puede asegurar la precisión histórica o científica en las reconstrucciones de arqueología virtual? Nos dice que comentabas que influye mucho la ideología. Y Vale, sí, si quieres responde y luego te digo la otra. Vale, es que no la veo por aquí escrita. Era Vale. por... vale, que cómo se puede asegurar, ¿no? Bueno, una de las formas es lo que os he contado, ¿no? Las distintas técnicas de trazabilidad científica, que se llaman así, que existen, como puede ser la escala de evidencia histórico-arqueológica, de la que ya hemos hablado, pero también existen otras, por ejemplo, como Extended Matrix,
que nos permiten, en concreto Extended Matrix, por ejemplo, es, digamos, la aplicación de una escala, vamos, de una matriz Harris, pero adaptada para el mundo de la reconstrucción virtual. Bueno, pues son todo técnicas que nos permiten, digamos, dejar menos cosas al azar. De ese modo estamos dejando menos cosas o menos cosas sin explicar. De esa manera estamos dando más información sobre todos los elementos que hay en una reconstrucción virtual y de ese modo el que venga después puede observarlas y puede decir, vale, pues yo, ¿cómo has hecho esta cubierta? Entiendo que no es así porque tengo este otro paralelo y tal, y entonces así puede ir avanzando, digamos, la ciencia. Pero desde el punto de vista, digamos, más desde la ideología de cada persona y desde el contexto social, digamos, de creación de esas imágenes, ahí ya es más complicado porque la elección de qué queremos representar y qué no queremos representar ya es una elección ideológica, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, decidimos representar escenas que incluyan actividades de la vida cotidiana en la vivienda, donde va a haber más presencia femenina, donde puede haber también incluso presencia masculina haciendo tareas de cuidados en las que normalmente no se los han representado, donde puede haber más infancia, más gente mayor, no es lo mismo que elegir representar una escena bélica o una escena pues de un momento de la corte, de una corte masculina, por ejemplo. Eso quiere decir que, aunque ambas escenas puedan ser plenamente rigurosas en cuanto a vestimenta, en cuanto a escenario, en cuanto a personajes, la sola elección de a dónde queremos mirar, de qué queremos mirar, qué queremos representar, también tiene un componente, por supuesto, de corte, de elección ideológica y relacionada con el ámbito social en el que nos movemos. Entonces, bueno, sí que en este sentido creo que tenemos al menos que parar a pensar o pararnos a pensar qué es lo que se nos está olvidando a la hora de representar el pasado y a la hora de representar la historia, ¿no? Si estamos olvidando distintos tipos de poblaciones, por ejemplo, nosotros en el libro La Roma de Constantino que llevamos a cabo, representamos la construcción de la Basílica de San Pedro. En vez de, por ejemplo, representar la Basílica de San Pedro del Vaticano en época de Constantino ya construida, nosotros quisimos representar todo el proceso de construcción para dar protagonismo también a la propia obra y a los obreros y mostrar a diferentes personas, incluso niños y niñas, que podían participar en esas construcciones, ¿no? E incluso, si se mira uno con detalle, representé a un obrero cayéndose desde un andamio, ¿no? O a punto de caerse desde un andamio, para también dar visibilidad a los posibles accidentes que ocurrían en este tipo de obras, ¿no? Así que bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que pararnos a pensar cuando vayamos a representar algo, qué tipo de escena vamos a elegir y qué queremos transmitir con esa escena, ¿no? Y luego, por supuesto, fundamentarla con todo el rigor. En el caso de un libro como el de la Roma de Constantino, tiene tantas reconstrucciones virtuales que no nos es posible meter, digamos, escala de evidencia histórico-arqueológica para todas ellas, porque sería algo ingente y taparía otras cosas y bueno, no era el caso, ¿no? Pero para eso está el texto. Por ejemplo, en el texto sí que explicamos muy bien todo el proceso, todo lo que viene representado en las imágenes y por supuesto está todo el aparato bibliográfico. O sea que hay diferentes maneras de justificar, digamos, el rigor de las reconstrucciones virtuales, aunque, como digo, siempre van a estar la creación de las imágenes imbuida por la situación histórica, social y personal de cada persona que las crea. Eso es inevitable, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. La otra pregunta iba en relación a lo que ya habéis hablado de las funciones de la inteligencia artificial, así que ya Vale. la habéis respondido. Ahora tenemos otra pregunta para Jorge Angás, que bueno, dice muchas gracias por tu intervención, dice Marina Lorne, y pregunta si puedes recomendar algún curso o recurso formativo para profundizar en la aplicación del HBIM en contextos patrimoniales o arqueológicos. Dice que le gustaría ampliar sus conocimientos sobre este enfoque. Bueno, pues igual no soy la mejor persona para,
para contestar esta pregunta. Yo pero estoy hablando de hace bastantes años, creo que hice uno en la Universidad de Burgos. Y, y luego yo no sé si el Instituto de Patrimonio Cultural de España me suena que había organizado alguna vez algún curso, lo que no sé si era interno, y la UNED creo que tenía también un módulo, pero ahora mismo, a ver, yo los conocimientos no soy ni mucho menos un especialista en Heritage BIM, lo utilizo a nivel de usuario y cuando necesito algo, pues bueno, veo algún tutorial. Nosotros trabajamos con Revit y más o menos pues ahí lo vemos. Entonces, ahora mismo un curso específico y más enfocado a la arqueología. Yo en arquitectura yo creo que sí que tendrás, pero en arqueología dudo que haya alguno, pero ya os digo que no creo que sea yo la persona adecuada para contestar esto. Vamos, te he dicho mi experiencia y poco más puedo añadir. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. La siguiente pregunta es para todos y dice Estela Rodríguez García. ¿Los equipos multidisciplinares también pueden incluir a licenciados en Bellas Artes? Dice que encuentra que muchas veces estamos excluidos y hemos usado esas técnicas y esto y lo que comporta la formación en las nuevas tecnologías. Dice, es muy STEM, pero poco STEAM. El arte y los profesionales de las bellas artes no estamos en los equipos de investigación y de alguna vez los conservadores y restauradores. Pero ¿y los escultores? Nunca están en esos equipos. Muchas gracias y Estela Rodríguez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Vamos a ver quién se anima. Vale, yo si quieres puedo responder por mi parte. Nosotros trabajamos con mucha gente de muchos lugares y, por ejemplo, la reconstrucción virtual que he mostrado antes, la restauración facial de un esclavo afrodescendiente o afroperuano más bien, esa fue realizada en colaboración con Elena Valero, que es artista también, sí que viene del mundo de las bellas artes. Entonces sí que intentamos contar con gente que venga del mundo de las bellas artes, pero es verdad que normalmente, como no es muy fácil en el mundo del patrimonio virtual tener equipos muy grandes. Entonces normalmente tenemos que hacer de hombres o mujeres orquesta, de modo que nos tenemos que ocupar de muchas cosas y en muchas ocasiones también de la parte artística, pues quienes estamos trabajando en los diferentes proyectos. No es muy fácil, digamos, delegar a veces ciertas cosas. Sí que yo creo que es interesante, sobre todo para trabajos que son muy especializados en ese sentido, pero también quiero o creo que es interesante que la gente que viene de cualquier otro ámbito sí que tenga conocimientos de historia, de patrimonio, de arqueología, ¿vale? Sí que es importante, yo creo, que la gente que venga del mundo de la informática, del mundo de la topografía, del mundo de la arquitectura, del mundo del arte, sí que tenga conocimientos de arqueología, de patrimonio, de historia, porque eso ayuda mucho, lo primero, a que haya un empuje, un interés y una motivación amplias para el proyecto y también, por supuesto, a que sepa hablar el mismo idioma, digamos, que el que habla la gente que nos encarga los proyectos o nosotros mismos, ¿no? Todo el tema de, bueno, pues la terminología arqueológica, el entender las estratigrafías y todo esto, ¿no? Eso suele venir bastante bien, aunque sea gente que venga de otros sectores, ¿no? Pero bueno, esta es un poco mi opinión personal. Por supuesto, obviamente en condiciones óptimas, pues ojalá poder contar más con vosotros, que desde luego y vosotras, que desde luego que sois muy útiles, ¿no? Sí, a mí también me gustaría, si puedo, un poco sumarme a las palabras que ha dicho Pablo. La verdad es que los equipos, cuanto más multidisciplinares, mejor. Es cierto que yo también, por mi experiencia, evidentemente trabajo con gente de bellas artes, sobre todo, es verdad que restauradores especializados en pintura. Y es cierto que noto muchísima diferencia de una persona licenciada en Bellas Artes que tiene conocimientos de arqueología, es decir, que se ha formado también, no quiero decir con esto que tenga que hacer el grado de historia y luego, ni mucho menos, pero que tenga conocimientos de arqueología. He notado mucha diferencia respecto a un profesional de este tipo con alguien, otro profesional que viene a trabajar con los materiales sin esos conocimientos.
Por otro lado, yo siempre que puedo, evidentemente, hablo del campo de la restauración, es cierto, porque es con los que más trabajo y ojalá pudiera más, pero en relación con esto último, también la financiación es la que es decir, y de ahí lo del hombres o mujeres orquesta, que muchas veces tenemos que aprender a hacer muchas cosas o a ser un poco pluriempleados, por decirlo así, porque muchas veces la financiación no podemos tener químicos, tener petrógrafos, tener gente de bellas artes, es decir, si a veces lo podemos suplir, pero evidentemente ojalá pudiéramos tener en todos los equipos gente de todas las disciplinas afines que realmente, pues bueno, como ha dicho Pablo, son muy necesarios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Yo creo que Durga y Marta Arcos quieren decir unas palabras de despedida. Así Sí, que adelante. muchas gracias, Nieves. Sí, bueno, yo quería ahora un poco enlazar con esto que estábamos hablando, una parte con la pregunta que se ha relacionado con el HBIM, porque tiene razón Jorge, en el Instituto de Patrimonio el año pasado se realizó un pequeño curso sobre metodología HBIM y herramientas digitales para la conservación del patrimonio cultural y creo, casi puedo decir que me consta que yo creo que vamos a desarrollar algún curso más relacionado con esto. Entonces, que bueno, que la persona que ha preguntado acerca de formación en este sentido, pues bueno, que esté atenta porque sí que puede ser que se saque algún curso relacionado con esta materia, con el HBIM. Y luego con respecto a la pregunta relacionada con los equipos formados por gente de Bellas Artes, yo creo que más allá también de una formación inicial que tú tengas, ¿no? Licenciado en historia, bueno, licenciado grado, lo que sea, en historia, en arqueología, en Bellas Artes, en conservación y restauración, yo creo que también un poco la trayectoria posterior, el itinerario formativo y profesional, ¿no? Que luego vas haciendo es el que te une o te enlaza con proyectos diferentes, ¿no? Del tipo pues, que han presentado aquí en los ponentes. Entonces, yo creo que todo tipo de perfil tiene cabida y que, bueno, que también depende un poco de eso, ¿no? De tu itinerario y tu formación. Y luego, más allá de esto, nada, decir que estoy muy agradecida a todos los ponentes, que han sido ponencias interesantísimas. Por mi parte, agradecer a todos la participación y que, bueno, espero verles pronto también yo participando en proyectos conjuntos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el año que viene en las siguientes jornadas. Este año, de Muchas momento, gracias. disfrutad de este fin de semana dedicado a las jornadas europeas de arqueología. Un saludo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Perfecto. Luego, gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, desde formación queremos recordaros que ahora os llegará a los asistentes un email con la encuesta de satisfacción, que agradecemos enormemente que lo rellenéis, ya que esto nos ayuda a estar siempre implementando todas las mejoras posibles. Y bueno, que el seminario quedará subido a YouTube para que se lo puedan consultar tranquilamente. Y nada, dar la enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a las coordinadoras científicas, a Durga y a Marta Arcos, y también la enhorabuena a todos los ponentes de la jornada de hoy, de la SEA del 2025. Pues nada, espero veros pronto y un saludo. Hasta luego.